capítulo 12, versículo 32 en adelante. Este mensaje tiene como título: Cristo es nuestro tesoro. Cristo es nuestro tesoro. Le vamos a leer Lucas 12, 32 al 34. Dice la palabra del Señor: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Y este versículo tiene un correlato o un versículo paralelo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. En Mateo dice así el evangelista Mateo: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. En este momento, nuevamente, para poner este momento tan especial en las manos del Señor. Cristo es nuestro tesoro. Cristo es nuestro tesoro. Hace un par de días estábamos viendo con mi esposa. Ella me comentó una noticia bastante extraña, inusual, curiosa, pintoresca. Es que, bueno, que de alguna manera ilustra algún aspecto de lo que vamos a hablar hoy a la luz de la palabra. Y esta noticia decía que en la India resulta que se daña un cajero electrónico, esos cajeros donde la gente llega a retirar su dinero. Entonces llevan 12 días sin saber pues cuál es el daño. Finalmente llegan los técnicos, abren el cajero electrónico y se dan cuenta de que unos ratones se comieron cerca de $18,000. Eso es, digamos que haciendo la conversión al peso actual, más de 80 millones de pesos. Unos ratones, animales que en su ingenuidad, en su inocencia, porque ellos no razonan como nosotros, son animales, se alimentaron de $18,000. Más de 80 millones de pesos. Están mejores alimentados que cualquiera de nosotros, ¿cierto? Pero es una noticia, digamos, pintoresca, curiosa, peculiar, inusual, pero que nos ilustra de alguna manera que los tesoros que nosotros tenemos, o que los bienes que nosotros atesoramos en esta tierra, son temporales, se hacen humo. Y no solamente el dinero, ahora que estamos viviendo en una situación de inflación mundial, consecuencia de este escenario de la guerra en Ucrania, de la pospandemia y de otras situaciones, también tienen que ver con declaraciones políticas, y eso ha incrementado la inflación, la carestía, el dólar. Y yo creo que apenas estamos como empezando a ver este principio de escenario mundial donde se acentúa más el hambre, la escasez, la necesidad. Y estamos viendo cómo entonces las economías caen, las bolsas de valores se desploman, cómo todos estos bienes terrenales que nosotros como seres humanos atesoramos terminan haciéndose humo. Y no solamente eso, sino que muchas veces nos afanamos por tener un cuerpo esbelto, perfecto, queremos atesorar riquezas, atesorar bienes, cosas que son temporales, que con el tiempo simplemente se destruyen, desaparecen, se pierden. ¿Qué mejor seguridad que la de un cajero electrónico?
Y sin embargo, hasta allí llegaron estos pequeños animalitos y destruyeron más de 80 millones de pesos. Como los bienes temporales, las mismas noticias que vemos diariamente nos muestran cómo todas estas cosas que nosotros atesoramos son solamente una vana ilusión. De hecho, hace no muchos días murió la reina Isabel. Durante muchos años fue reina, y entonces se vino una oleada de noticias referente a esta mujer que tenía bolsos que costaban fortunas, tenía pues como una colección de bolsos, zapatos, trajes de todos los tipos, viviendo en un palacio con sirvientes, bueno, todo lo que pudiéramos imaginar. Pero finalmente ella muere, y de toda esa fortuna, ¿dónde va? Pudo llevársela, como dice una compañera en mi trabajo: no he visto el primer entierro con trastero, dice una compañera en mi trabajo. ¿Dónde quedaron sus fortunas, sus bolsos, sus zapatos, sus trajes, su dinero, toda su fama? Después de la muerte, todo esto en lo que nosotros nos afanamos, que tanto nos desesperamos, que tanto buscamos, como los bienes terrenales, son solamente un engaño, una ilusión, y se hacen humo con el tiempo. Este versículo con el que nosotros empezamos es la conclusión de un relato que comienza versículos antes. Y yo quisiera que fuéramos entonces allí al capítulo 12, al versículo 13. Estamos en el Evangelio de Lucas, para que miremos por qué el Señor llega a dar esta declaración de que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y resulta que el Señor Jesucristo estaba enseñando a las multitudes. Les está hablando sobre la hipocresía, la importancia de guardarse la hipocresía o la levadura de los fariseos. Luego les habla de a quién se debe temer, que debemos temer más bien a Dios antes que a los hombres. Y en ese escenario se levanta un hombre en medio de la multitud y le hace una pregunta al Señor. La pregunta que le hace es: le dijo uno de la multitud, estoy leyendo el versículo 13: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Así que este hombre, viendo que el Señor Jesucristo está enseñando a las multitudes sobre temas y asuntos morales, espirituales, él le hace una pregunta que para nosotros pudiera parecer bastante legítima. Pudiera parecer que el hermano se llevó toda la herencia, pues es lo que aparece de acuerdo a la pregunta, al comentario que le hace, y le dice: Señor, que mi hermano parta conmigo la herencia, posiblemente la herencia que le hayan dejado sus padres. Pudiera ser una cuestión o una pregunta o un asunto legítimo. Sin embargo, miremos la respuesta del Señor. Dice: mas él dijo, Jesús: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor o árbitro? Así que el Señor da un giro de tuerca y elude intencionalmente el asunto que él está planteando aquí. De alguna manera el Señor nos está mostrando, nos está ilustrando que el llamado que él tenía no era para resolver nuestros asuntos, estas pequeñeces terrenales, sino que él estaba llamado para algo más grande, para enseñarnos sobre el reino de los cielos, para tratar asuntos eternos, no para tratar asuntos de los hombres temporales. Por eso el Señor le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o árbitro? Y le dijo, pero entonces el Señor aprovecha la coyuntura, aprovecha el escenario, aprovecha la intervención para traer a la luz o sacar en ese momento un mensaje referente al reino de los cielos. Y le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. Así que Jesucristo intencionalmente elude darle una respuesta directa, pero aprovecha
su comentario para traer un mensaje del reino. Y lo primero que le dice lo primero que les dice a él y a las multitudes es: mirad, guardados de toda avaricia. El término avaricia en el griego es pleonexia y significa ese afán o ese deseo desordenado, insaciable de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. También puede significar un deseo insaciable de tener lo que legítimamente pertenece a otro o de tener más que otros. Y el término avaricia en la Biblia está relacionado con las posesiones materiales, con los bienes materiales, pero también está relacionado con la sensualidad y también con todo tipo de malos deseos. Hay varios tipos de versículos que hablan de la avaricia en cuanto a posesiones materiales, en cuanto a la sensualidad carnal, terrenal, y también con todo tipo de malos deseos. Por eso el Señor le dice acá: guardaos, cuidaos, cuídense de toda avaricia. No es una avaricia, sino que hay varios tipos de avaricia. Por eso el peligro y el cuidado de nosotros guardarnos o de cuidarnos de todo tipo de avaricia, ya sea que tenga que ver con posesiones terrenales, materiales, con el hecho de nosotros desear lo que legítimamente es de otras personas, o también con la sensualidad. Y también para la palabra del Señor, para la Escritura, dice que la avaricia se convierte en idolatría, como dice Pablo, creo que es en Colosas, si no estoy más, a la iglesia en Colosas, guardados de la avaricia, que es idolatría, porque finalmente terminamos idolatrando a las riquezas o terminamos idolatrándonos a nosotros mismos. Guardaos de toda clase de avaricia. Y terminamos muchas veces haciendo de esas riquezas o de los bienes materiales un ídolo. Y la palabra dice que nadie puede servir a dos señores: o servimos a Dios o servimos a las riquezas. Allí está en Mateo capítulo 6, 24. Mateo capítulo 6, 24 dice: este es el sermón del monte, y el Señor les dice a sus discípulos: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces allí claramente podemos ir hilvanando lo que la palabra nos enseña al respecto de este tema, para unirlo aquí con la palabra que el Señor está diciendo a estas multitudes: guárdense de toda avaricia, porque la avaricia se convierte en idolatría y no podemos servir a dos señores: o servimos a Dios, al Padre, a Jesucristo, o servimos a las riquezas, porque si nosotros ponemos el corazón en las riquezas, vamos a terminar menospreciando al Señor. Por eso el título de este mensaje: Cristo es nuestro tesoro. Si nuestro tesoro son los bienes materiales que tenemos en este mundo, nuestras posesiones terrenales, o nuestra familia, o amigos, o padres, o hijos, vamos a terminar menospreciando al Señor. Por eso que el Señor sea Cristo, nuestro Dios, sea nuestro tesoro, más allá de los bienes terrenales de este mundo, que, como les decía al inicio, simplemente se hacen humo, o nosotros morimos, y ¿dónde quedarán esos bienes? Hay un cementerio en Rusia. Es un cementerio donde generalmente entierran personas adineradas o mafiosos. Y en los mausoleos es muy curioso, porque los mausoleos simulan sus posesiones terrenales más preciadas. Entonces ellos están sepultados, y alrededor de ellos les construyen autos, los autos que más valoraban,
o casas o representaciones gráficas o físicas de sus bienes terrenales, como ilustrando ese anhelo del hombre que aún en la muerte como si quisiera llevarse esas posesiones que ha adquirido en este mundo, pero todos sabemos que eso no es posible. Ni siquiera los grandes faraones que los enterraban con enormes fortunas pudieron llevarse a la eternidad, aunque ellos así lo pensaban y así lo creían. Pudieron llevarse sus sirvientes, sus mascotas y sus enormes fortunas. De hecho, cuando desentierran la tumba del gran rey, el niño muerto, Tutankamón, el rey Tut, descubren una vastedad de tesoros impresionantes. El sarcófago estaba recubierto de oro, las máscaras que tenía encima, máscaras de oro pulido, las paredes recubiertas de oro, una riqueza impresionante, pero no pudo llevarse eso a la eternidad. Simplemente es el engaño de las riquezas, la ilusión de los bienes terrenales. Por eso no debemos poner nuestro tesoro, o no deben ser nuestro tesoro los bienes materiales, sino que nuestro tesoro debe ser el Señor. Guardaos de toda avaricia, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces el Señor les da una exhortación: cuídense del peligro de la avaricia, de toda avaricia, pero les da una razón. Y la razón es porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué consiste la vida del hombre? ¿Cuál es nuestro sentido de vida? De hecho, cuando estaba meditando en esto, venía a mi mente algunos ejemplos muy vívidos que nosotros seguramente hemos conocido por los medios de comunicación, y se me venía a la mente la vida de Robin Williams, seguramente que todos conocimos, que disfrutamos de muchas de sus películas, como Jack, ese niño grande, Patch Adams, ese médico que amaba a sus enfermos, y así muchas otras películas muy emblemáticas, icónicas para la educación, como La Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, un actor reconocido, que tuvo dinero, que tuvo fama, que las multitudes lo valoraban, lo apreciaban, lo seguían, pero lo que nadie sabía es que era un hombre que sufría de enormes depresiones, y una noche, allí solo en la soledad, allí en la soledad de su cuarto, terminó por quitarse la vida, suicidándose. Un hombre que frente a los demás se mostraba como ese hombre cómico, gracioso, espontáneo, que hacía reír, que hacía grandes películas, pero que en la intimidad de su cuarto no era más que un hombre solitario, deprimido, que no tenía sentido de vida, y que terminó tristemente quitándose la vida por eso. Por eso dice el Señor: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por más bienes que pudiera tener este famoso actor, eso no le dio ese sentido de vida, no pudo satisfacer los vacíos que tenía en su corazón. Solamente nuestro gran tesoro es el Señor. Otro gran actor, Heath Ledger, seguramente de nombre posiblemente no lo conozcan. Él fue el que hizo el Joker en la película El Caballero Oscuro. Joven, atractivo, famoso, adinerado. Después de esta película, algunos especulan que posiblemente la película o el personaje le causó algunas secuelas mentales, porque terminó también quitándose la vida. Un famoso actor, adinerado, seguramente que podía tener las mujeres que él quisiera, y terminan quitándose la vida, porque aquí nuevamente dice el Señor: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y muchos otros famosos terminan abusando de las drogas. Recordemos, por ejemplo, la historia de Whitney Houston, otra famosa actriz, cantante, con una voz privilegiada, y terminó perdiendo su vida
a causa del consumo y el abuso de las drogas. Porque a pesar de que tienen bienes materiales, a pesar de que tienen fama, riqueza, fortuna, eso no puede saciar el vacío que hay en el corazón del hombre, que solamente lo puede llenar Cristo, que solamente lo puede llenar el Señor. Por eso Cristo es o debería ser nuestro tesoro. Y no deberíamos nosotros atesorar los bienes materiales, porque como bien lo dice el Señor, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué sí consiste la vida del hombre? O el sentido de vida del hombre, en conocer al Señor, que Cristo sea ese tesoro escondido. Recuerdo esa parábola que decía el Señor Jesucristo, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro escondido. Entonces va y compra con los bienes que posee, va y vende todas sus posesiones y compra ese terreno, compra ese campo y atesora ese tesoro escondido que es el Señor, que es el reino de los cielos, una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro tesoro escondido. Y hay dos textos, por ejemplo, podemos mirar Juan 17:13, es la oración de Jesús con sus discípulos esa última noche que fue entregado, y miren lo que oró el Señor, estas palabras tan bellas y especiales. Bueno, voy a leerlo desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, este es nuestro sentido de vida, conocer al Señor, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Ahí, en esos pocos versículos, está resumido lo que es verdaderamente el sentido de vida para el hombre: conocer al Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Más allá de las posesiones materiales, de los bienes terrenales, de los tesoros de este mundo, nuestro sentido de vida está en conocer al Señor y que Él sea nuestro tesoro, ese tesoro escondido. ¿Y qué dice Jeremías 9:23? ¿Sí lo recuerdan? Un texto que nosotros hemos mencionado mucho, que el pastor menciona mucho: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entender que yo soy Dios. En conocer al Señor no está en nuestra sabiduría, en nuestra valentía, en nuestra fuerza física terrenal, sino ni en nuestra riqueza, sino en conocer al Señor. Alábese en esto, en conocerme y entenderme, dice el Señor. Así que, ¿cuál es el sentido de vida? O como dice aquí el Señor, ¿en qué consiste la vida del hombre? En conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, y que Él sea nuestro tesoro, que Él sea nuestro tesoro. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces el Señor, para ilustrar, argumentar, sustentar este punto, esta tesis, esta declaración que estaba haciendo, les cuenta una parábola. Recordemos lo que es una parábola: es una historia de la vida cotidiana que tiene una enseñanza en el terreno espiritual, y que utiliza comparaciones, o utiliza analogías o metáforas entre lo que conocemos terrenalmente, para darnos un mensaje de lo que es algo espiritual, un mensaje espiritual. Entonces el Señor les dice en el versículo 16: también le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos?
y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, regocíjate, come, bebe, disfruta, regocíjate. Leí mal. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué interesante parábola la que cuenta aquí el Señor, que nace a partir de un comentario de un hombre de la multitud que le pide que intervenga para que su hermano le dé la herencia, y el Señor entonces aprovecha la circunstancia para hablar acerca del reino. Y les cuenta esta parábola. Hay un rico que tiene graneros. Entonces él cierto día sale al campo, mira sus cosechas, mira sus terrenos y piensa que no tiene graneros lo suficientemente grandes para almacenar todo su grano, así que él piensa: bueno, derribaré mis graneros, los haré más grandes y así tendré para abastecerme, tendré donde guardar mis frutos, y entonces diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, entonces descansa, come, bebe y disfruta, regocíjate. ¿Cuál era el tesoro de este hombre? ¿Dónde tenía puesto su corazón? En las riquezas, en sus bienes materiales. Y de hecho, ¿qué es lo que pensaba hacer con estos bienes? Guardarlos, acumularlos, luego descansar, comer, beber y divertirse, regocijarse, divertirse. Y cuando yo leía este pasaje, era inevitable para mí pensar en lo que hoy en día nosotros como seres humanos hacemos también. Nos afanamos trabajando, nos afanamos tratando de acumular riquezas, bienes materiales, posesiones, y lo hacemos ¿con qué propósito? El propósito de descansar, de comer, de beber y de entretenernos, regocijarnos, disfrutar, es decir, un placer hedonista, el placer por el placer. Y eso era lo que estaba buscando este hombre: acumular bienes simplemente para disfrutar de ellos de forma hedonista. Reposarse, descansar, comer, beber y divertirse. Y díganme si no, hermanos, es lo que el hombre contemporáneo busca hoy en día: acumular bienes, riquezas, para comer, para beber y para entretenerse, salir de rumba, salir de viaje, divertirse, entretenerse. Llega el fin de semana y los centros comerciales se atiborran, porque es lo que buscamos: acumular bienes para comer, para beber y para entretenernos, para ir al cine, para hacer todo ese tipo de cosas que el mundo ofrece, que uno diría que son legítimas, pero ¿dónde está el peligro? En que este hombre había puesto su corazón en atesorar estas riquezas y atesorar el placer para sí mismo. Pero si él hubiera atesorado más a Cristo, al Señor, él hubiera utilizado sus bienes y sus riquezas para compartirlas con los que están pasando necesidad, con aquellos necesitados, para la extensión del reino de los cielos. Pero él estaba pensando ¿en quién? En sí mismo, en su bienestar personal, en su propio placer, en descansar, en comer, beber, satisfacerse él mismo y disfrutar, divertirse, entretenerse. Si el Señor hubiera sido su tesoro, esas riquezas las hubiera utilizado para la extensión del reino de Dios, las hubiera utilizado para aquellos que tenían necesidades. Por eso es que el Señor le dice aquí necio, una palabra bastante dura: esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Cuál era su tesoro? Sus riquezas
y su propio placer. Un placer egoísta, un placer personal, terrenal, pero vemos que este hombre no tenía en cuenta para nada al Señor. Y él pudo haber aprovechado estas riquezas, sus bienes materiales, para servir a Dios, si Dios hubiera sido su tesoro. Si Dios hubiera sido su tesoro. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Que las riquezas no solamente son una ilusión, sino que son un engaño o ese afán de conseguir las riquezas. ¿Por qué? Porque por un lado son temporales. Este hombre, por más rico y por más graneros que tuviera, por más cosechas, frutos que tuviera, dice el Señor, esa noche iban por él a pedir su alma. Así que las riquezas de este hombre eran temporales y no podía llevarlas con él a la eternidad. En segundo lugar, el peligro de las riquezas o el engaño de las riquezas es que nos hacen creer que las riquezas nos dan felicidad, o que los bienes o las posesiones materiales nos dan felicidad. Y ya lo vimos como grandes hombres ricos, millonarios, célebres, famosos, que alcanzan a acumular enormes fortunas, pero son personas que terminan quitándose la vida porque esas fortunas no pueden llenar el vacío que hay en sus almas, en sus corazones. Entonces nos hacen creer que nos dan felicidad, pero lo único que nos da el gozo, la verdadera felicidad, es el Señor. Por eso Él es nuestro, o debería ser, nuestro tesoro. Otro engaño de las riquezas es que nos hacen creer que son gran parte de nuestra vida, que si nosotros no tenemos bienes materiales, entonces vamos a vivir tristes, arruinados, que vamos a vivir acongojados, llenos de problemas, y que la solución es acumular riquezas porque hacen parte o gran parte de nuestra vida, o que finalmente se convierten en nuestra vida. Entonces que no hay sentido de vida si nosotros no tenemos bienes materiales o no tenemos riquezas. Ese es el engaño, que terminan haciéndose humo, siendo solamente una ilusión. Pero si Cristo verdaderamente es para nosotros nuestro tesoro, nosotros verdaderamente Él no se hará humo, a Él no lo vamos a perder. De hecho, Él nos promete y nos prometió: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Él es nuestro tesoro. Y dice el Señor: así es el que es rico, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Y qué es ser rico para con Dios? Es que Dios sea nuestra riqueza, que Dios sea nuestro tesoro, que Cristo sea nuestro tesoro, y que nosotros podamos usar nuestros bienes materiales para mostrar cuánto amamos y valoramos al Señor. Lo poco o lo mucho que el Señor nos dé en esta vida, que nosotros podamos usarlo para la extensión de su reino, y que nosotros podamos usar lo que Él nos dé para mostrar cuánto amamos y lo valoramos a Él, porque Él es nuestro tesoro. Y aquí hay un ejemplo de Pablo. Podemos ver en Filipenses capítulo 3 versículo 8 lo que dice Pablo. Dice la palabra del Señor, Filipenses 3:8, dice, bueno, leámoslo desde el 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo tenía reconocimiento, era fariseo de fariseos. Pablo era maestro de la ley. Pablo tenía muchas cosas, y él dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quién era el tesoro de Pablo? Su tesoro escondido era el Señor. Y para ganar ese tesoro escondido, para ganar a Cristo, que decía Pablo: lo tengo todo, lo demás por basura.
De hecho, tengo entendido que el término en el griego es mucho más fuerte. Cuando dice basura, es un término mucho más peyorativo. Estiércol. Lo tengo todo por ese desecho para ganar a Cristo. Para Pablo, su tesoro era el Señor. No era su fama, no era su reconocimiento, no era su propio conocimiento como maestro de la ley, no eran sus bienes materiales, sus posesiones en esta tierra, sino que su tesoro era el Señor. Y por eso dice: lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, nuestro verdadero tesoro. Porque Cristo no es una ilusión, Cristo no se hará humo como las riquezas o los bienes terrenales. Cristo es la roca eterna, inconmovible de los siglos, como lo cantábamos esta mañana. Cristo es nuestro tesoro. Y luego sigue diciendo acá el texto: dijo luego a sus discípulos, y me llama mucho la atención porque primero le habla a las multitudes, pero luego le habla a sus discípulos. Y vamos a ver qué le dice a sus discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y luego viene otra comparación, otra analogía. Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. De nuevo, nuestro tesoro es Cristo, es el Señor, es el reino de los cielos. Y utiliza dos analogías o dos comparaciones: el de las aves de los cielos, como el Señor las alimenta, y los lirios del campo, como se visten, como el Señor los viste con hermosos ropajes, para llegar a la conclusión: entonces el Señor no hará por vosotros más que por las aves, que por la hierba que hoy es y mañana se seca, hombres de poca fe. Hay una de las enfermedades actuales, y es el estrés. Creo que hoy los médicos y los medios de comunicación por todos los lados nos están diciendo que la enfermedad contemporánea es el estrés, el hecho de afanarse en esta vida por los bienes materiales, por la consecución del dinero, de los alimentos, y eso nos ha traído enormes estrés de estar trabajando, de estar pensando cómo pagar una deuda, cómo pagar lo otro, los servicios, las cuentas, la comida. Y ese estrés nos está provocando muchos otros tipos de enfermedades, o está perjudicando otro tipo de enfermedades. Hoy no andamos estresados, hoy andamos y ese estrés, esa angustia, esas dificultades nos llevan a que tengamos mal carácter, a que hablemos mal con el esposo, con la esposa, con los hijos, a que andemos amargados, a que andemos entristecidos, atribulados. Pero deberíamos aprender a descansar en el Señor, como el Señor nos lo enseña en este pasaje, porque Él es nuestro tesoro. Si Él es nuestro tesoro, podemos descansar en Él, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Si Él tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de la hierba, tiene cuidado de los animales del campo, que los alimenta, ¿cómo no nos alimentará? ¿Cómo no tendrá también cuidado de nuestras necesidades? Entonces,
por eso este mensaje era directamente para los discípulos, porque en el mundo las personas que se afanan, que tienen ansiedad en esta vida, pues no pueden descansar, no pueden tener ese descanso en el Señor, no pueden tener ese descanso en Cristo, pero nosotros sí podemos descansar en Cristo y saber que Él tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Y por eso Él dice: busquen entonces primeramente el reino de Dios y todas estas cosas van a ser añadidas, pero busquen primeramente el reino de Dios, o en otras palabras, que el Señor, que Cristo, que su reino sea nuestro tesoro, que el Señor sea nuestro tesoro. Y entonces ya llegamos al texto con el que iniciamos. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Nuevamente insiste que nuestra riqueza, nuestro tesoro es la eternidad con el Señor. El Señor acá no dice manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros casas, carros, fincas, becas, sino el reino eterno, ese reino espiritual, la presencia del Señor en nuestra vida y una eternidad con Él. Él es nuestro tesoro. Venid, perdón, estoy leyendo mal. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsa, que no se envejezca, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y qué palabras más sabias y más ciertas. Donde está nuestro tesoro, verdaderamente es donde está nuestro corazón. Aquí hay una palabra curiosa. En el versículo 33 dice: vended lo que poseéis, y que se puede prestar para inquietud. ¿Cómo así es que ese hermano Juan Fernando allá está diciendo en la iglesia que debemos vender lo que tenemos y darlo a los pobres? Entonces estaba pensando yo en esa palabra, vender lo que poseéis, porque es lo opuesto a acumular. No, lo opuesto a acumular riquezas, bienes materiales, es vender esos bienes y darlo a las personas necesitadas. Lo estaba diciendo el Señor a los discípulos. Y miren cómo en Hechos, esa palabra del Señor, los discípulos lo cumplían. Voy a leer aquí Hechos capítulo 4, versículo 32. Miren qué escenario tan especial la que tenía la iglesia primitiva. Dice la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, unidad. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué escenario tan bello, tan especial, como la iglesia primitiva vendía sus posesiones para que los necesitados no les faltara cosa alguna, y tenían todas las cosas en común. Creo que tenemos mucho que aprender de esta iglesia primitiva. Si el Señor es nuestro tesoro, aprender que nuestros bienes materiales debemos ponerlos al servicio del Señor, al servicio de su obra. Pero mire, sigue diciendo: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres,
sino a Dios. Así que, ¿cuál fue el pecado de Ananías y de Zafira? No fue el hecho de tanto haber sustraído el precio, sino la mentira, o sea, el haber sustraído y haber dicho que en tanto habían vendido la heredad. Ellos pudieron perfectamente, como dice acá Pedro, es que no era tuya, pues era tuya. Si la querías retener, era tuya. Y vendida, igual estaba en tu poder, era tu dinero. O sea, aquí el reproche no está en el hecho de venderla o no, sino en el hecho de la mentira, de haber traído una parte y haber dicho que en esa parte se había vendido la heredad. Pero aquí lo quise leer porque aquí nos está mostrando que no estaban obligados a vender sus posesiones, su herencia, su heredad, como algunos lo hacían, por amor al reino de Dios, por amor a sus hermanos, por amor a Dios mismo. No estaban obligados, como aquí Ananías y Zafira, ellos no estaban obligados a venderla, como dice Pedro, pues era tuya, reteniéndola no te quedaba a ti, vendida pues no estaba en tu poder, no tenías pues que venderla. Pero ¿por qué mintieron diciendo en tanto vendimos la heredad cuando la habían vendido por un precio mayor? Tratando de engañar a los apóstoles y mintiéndole al Señor, mintiéndole al Espíritu Santo. Ese fue el pecado de Ananías y de Zafira. Y sabemos la historia, que ellos terminan muriendo por causa de ese pecado. El Señor en ese momento hace algo con ellos y mueren, tanto Ananías como después su mujer. Así que no estamos, digamos, obligados a vender nuestros bienes materiales, nuestras posesiones, pero sí estamos obligados a no poner nuestro corazón en ellas. Y sí estamos obligados a usar esos bienes que el Señor nos da, ya sean pocos o sean muchos, para la extensión de su reino, para mostrar cuánto amamos y valoramos al Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces no estamos obligados a vender nuestras posesiones, pero sí a no poner nuestro corazón en los bienes materiales, sino que sea el Señor nuestro gran tesoro, nuestro tesoro escondido, una eternidad con Cristo, que Cristo sea nuestro tesoro. Pero si estamos obligados, o deberíamos hacerlo por amor al Señor, a usar nuestros bienes materiales para el bienestar de la obra del Señor, para extender su reino. Por ejemplo, ¿cómo hacerlo? Si tenemos un vehículo, ponerlo a disposición del Señor, para transportar hermanos, como hacen algunos de los hermanos acá en esta iglesia o en otras, que transportan hermanos o que lo prestan para el servicio de lo que se necesita en la iglesia. Entonces el Señor nos da un trabajo, entonces dar las ofrendas pertinentes, los diezmos, para que la obra del Señor se extienda. Si hay algún hermano con necesidad, le podemos proveer de algún mercado, de algún dinero para los servicios, para el arriendo, entonces hacerlo. Entonces eso es no poner nuestro corazón en los bienes materiales, sino poner nuestro corazón en el Señor y usar lo que el Señor nos dio terrenalmente para bendecir su obra, para bendecir su pueblo, para usarlo conforme Él nos guía de acuerdo a su palabra. Y finalmente, por acá en Primera Timoteo, dice Pablo: capítulo 6, Primera de Timoteo 6, 10 al 12. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero, sino que es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue que la justicia,
la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nuevamente la palabra enfatiza dónde debemos poner o cuál debe ser nuestro tesoro, qué es lo que nosotros debemos atesorar: el Señor, su reino, a Cristo, la buena batalla, la fe, la vida eterna, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Entonces, ¿dónde debemos depositar nuestro tesoro? O nuestro tesoro debe ser más bien ¿quién? Cristo, y no los bienes terrenales, o ese afán, ese deseo desordenado por acumular bienes terrenales, bienes materiales, y que a pesar de los momentos difíciles que podamos estar viviendo en esta sociedad, en este momento, podamos descansar en el Señor. Como decía el Señor, si el Señor tiene cuidado de las aves del cielo, de la hierba del campo, ¿cómo no va a tener también más cuidado de nosotros que somos sus hijos, que somos su pueblo? Si aún Él tiene cuidado de aquellas personas que no le conocen, que son inconversos o que se declaran ateas, sin Dios, que viven su vida en un desenfreno sexual, en un desenfreno por las bebidas, por la diversión, por el entretenimiento, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros que somos su pueblo? Pero también nos hace la advertencia de que tenemos que tener cuidado del peligro de afanarnos, de codiciar las riquezas o los bienes materiales, que más bien nuestro tesoro sea el Señor, que nuestro tesoro sea Cristo, que nuestro tesoro sea su reino. Y que si el Señor en esta vida nos da bienes materiales o terrenales, que podamos utilizarlos de acuerdo a Él nos guíe, por amor a Él, por amor a su reino. Entonces, bueno, vamos a orar en esta mañana con este mensaje, esperando que haya sido de consolación, de exhortación y de edificación para cada una de nuestras vidas, sabiendo que tenemos un tesoro escondido, que es Cristo, y que ese tesoro no se hará humo, que ese tesoro siempre estará allí firme con nosotros, porque el Señor dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Hermano Leo. Sí, es que ahí en Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Amén, que pongamos nuestra esperanza en ese Dios vivo. Como yo lo estoy diciendo, que Él sea nuestro tesoro. No poner nuestra esperanza en las riquezas que son inciertas, como esos ratones que llegaron por allá donde no debían llegar y volvieron humo más de 80 millones de pesos. Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, sabemos que el Señor tendrá cuidado de nosotros, tanto en esta vida terrenal como en la eternidad. Por eso Él es nuestro tesoro, que Él sea nuestro verdadero y gran tesoro. Entonces vamos a orar en esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso privilegio de poder compartir tu palabra, Señor,